Hola, soy Jennifer del blog miscelánea-diy.com. Hoy no vengo con ningún tutorial, hoy vengo con un vídeo sobre tejidos, porque me habéis dicho algunas veces que os hacéis un lío a la hora de elegir el tejido y que a ver si podía hacer un vídeo sobre este tema. Yo no soy ninguna experta sobre tejidos, yo lo que sé es a base de mi experiencia, de ir practicando mucho y de cagarla a veces en algunos proyectos en la hora de la elección de la tela. Pero bueno, voy a dar mi punto de vista y a ver si os puedo sacar un poco y darle un poco de luz al asunto. En Instagram os dije que me dejarais todas las preguntas que tuvierais sobre tejidos y justamente la pregunta que más se repetía era eso, que estabais muy dudosas con el tema de las telas, porque no sabíais cuál elegir, queríais saberlo todo sobre tejidos y bueno, aunque yo no voy a poder explicarlo todo porque es un mundo aparte, voy a intentar hacer una pincelada para que os quede un poquito más claro. La cuestión es que esto es normal, cuando estás empezando sobre todo te cuesta mucho porque hay mucha variedad en el mercado y elegir el tejido adecuado para ese tipo de proyecto que tienes en mente es difícil. Creo que eso nos ha pasado a todas, a mí me sigue pasando con algunos tejidos que no conozco, pero es que es lo normal. Yo te recomendaría dos cosas. Por un lado, que te hagas con un buen libro, puede ser un libro o información que encuentres en blogs. Lo que pasa es que si tienes un libro, pues lo tienes todo reunido en un mismo sitio y no tienes que estar buscando información. Es importante tener un poco de base teórica porque si no sabes las características que tiene una tela, es muy difícil intentar identificarla. Y junto a la parte teórica, lógicamente, está la práctica, el toquetear mucha tela, entrenar mucho el tacto y la vista, y eso solo se hace toquetear muchas telas, tanto las que tengas en tu armario donde tienes las telas, como en el armario donde tienes tus prendas, porque ahí hay muchas telas, entonces podrás identificar si este tejido podría ser puede ser este, porque ya tienes la base teórica que te explica qué es un tejido, y luego tienes la base práctica porque estás toqueteando el tejido. Pero yo creo que al final es la base de todas las cosas. Puedes tener toda la información, todos los conocimientos básicos de conducir, por ejemplo, pero si no has conducido nunca, será difícil que puedas conducir a la primera. Pues esto es lo mismo. Puedes tener todos los conocimientos teóricos de las telas, pero si no has visto telas, no las has tocado, no las has practicado, cómo funcionan, cómo se comportan, también será difícil que lo puedas hacer a la primera. Y esa es mi experiencia, eso es como lo he hecho yo. Cuando empecé, yo me compré este libro y es un libro que he ido hojeando desde que lo compré hasta ahora, porque aunque ahora sé un poquito más de costura, todavía hay telas que no conozco del todo y no sé cómo se van a comportar. Este libro la verdad es que está muy bien, se llama Manual de tejidos para diseñadores de moda y ya te digo, yo lo compré un poco por eso, porque estaba igual que vosotras, con muchas dudas y yo pensaba en un proyecto y luego cuando lo hacía no me quedaba lo que yo había imaginado y básicamente era por eso, porque no había elegido la tela adecuada. La verdad es que este libro está súper bien porque hay muchísimas imágenes, te da las características básicas que necesitas saber de ese tejido y además hay datos en contra, datos a favor para elegir ese tejido, que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir ese tejido. Lo compré un poco a ciegas porque no había visto ninguna recomendación de las personas que sigo de costura, pero en las críticas del libro en sí ponía que estaba muy bien y entonces lo compré porque no era muy caro, no lo recuerdo, pero no era muy caro y me parece que es un libro muy completo. Además es lo que necesitamos, que haya imágenes para ver la tela y que nos dé datos y características importantes de este tejido para poder identificarlo. También me habéis preguntado bastante cómo identificar una tela de buena calidad. Y lo mismo de antes, yo creo que no hay una respuesta mágica, que es cuestión de práctica y de entrenar mucho el tacto y la vista, porque si has tocado una tela de buena calidad, seguro que podrás identificar una tela que no es de tan buena calidad, pero si nunca la has tocado es más difícil. Otra de las preguntas que me habéis hecho bastante es dónde compro las telas, tanto en tienda física como en tienda online. Tengo un post en el blog que os dejo por aquí abajo, os dejo por aquí abajo toda la información que vaya diciendo a lo largo del vídeo. Lo que os decía, tengo un post sobre este tema
y más o menos voy a las mismas tiendas, lo único que últimamente donde más voy es en el Mercado de los Encantes, en Barcelona, porque lo que hago es que me programo un poco a mes vista lo que voy a hacer. Si por ejemplo el mes que viene voy a hacer una falda, un pantalón y una chaqueta, yo voy directamente a buscar eso, a buscar una chaqueta que necesita unos botones, una falda que necesita tanta tela, porque así no compro de más, solo compro lo que necesito. Sí es verdad que a veces vas y te ves una tela que te gusta mucho y puedes pensar que esa tela puede encajarte en otro proyecto, pues la compro. Pero no me gusta mucho almacenar muchas telas, voy más a necesito, lo compro, necesito, lo compro. Me puede más el hecho de tenerlo todo organizado, todo saber lo que tengo, que comprar muchas telas. En tiendas online no suelo comprar mucho porque tengo suerte de que vivo en una zona donde tengo bastantes tiendas al alcance, pero sí es verdad que si he comprado últimamente ha sido en tejidosdemoda.com. Me parece que tienen una calidad muy buena a un precio bastante razonable y cuando están en rebajas creo que está muy bien. Otras tiendas online podrían ser Katia Fabrics o Lovely Telas, que tienen unos estampados muy bonitos. Otra chica me preguntó que quería saber más sobre tejidos naturales y la verdad es que yo no estoy muy puesta en este tema, pero Naturtelas también es una tienda donde vende tejidos orgánicos y fibras naturales que podría estar muy bien. Y si se me ocurren alguna más lo dejo por aquí abajo y en el blog también os dejo alguna lista más, porque sí es verdad que en Instagram sigo bastantes tiendas online, pero muchas ni siquiera he comprado por eso, porque a mí me gusta más ir a la tienda y toquetear. Y luego ya había muchas preguntas más específicas de qué tela usar para hacer un vestido o por una falda, y eso yo lo voy a ir contestando a medida que vaya enseñando las telas. Antes de empezar a hablar de las telas en sí y las características que tienen cada una de ellas, vamos a hacer una diferenciación en dos grupos. Por un lado las telas planas y por otro las telas de punto. Las telas planas son aquellas que son rígidas, no tienen flexibilidad, y las telas de punto sí tienen flexibilidad. La diferencia entre ellas es cómo se entrecruzan los hilos para formar el tejido. Entonces, por un lado tendremos los tejidos planos, que se entrecruzan dos o más hilos en un ángulo recto. Tenemos unos hilos que van en dirección vertical, que es la urdimbre, y unos hilos que van en dirección horizontal, que es la trama. Y como veis se cruzan entre ellos con un ángulo recto. Como he dicho, los tejidos planos son rígidos, no tienen flexibilidad, pero como siempre hay peros, pues se pueden hacer tejidos que sean planos pero que tengan flexibilidad, que sean elásticos. Esto se hace con un tejido con un hilo normal y uno de los hilos, por ejemplo en la trama, puede ser de licra o de expandex. Y entonces eso le dará la flexibilidad que tiene un tejido de punto. Pero como digo, no será un tejido de punto, sino que será un tejido plano con elastán. Dentro de los tejidos planos, que son los tejidos que están tejidos en un telar, hay diferentes estructuras, pero no voy a entrar entre ellas, pero quedaros con ese concepto: tejido plano y tejido de punto. Y entonces los tejidos de punto sí que tienen flexibilidad, tienen volumen, suelen ser menos resistentes que un tejido de plano, pero lo dicho, son tejidos flexibles, tienen elasticidad y suelen ser más cómodos porque se ajustan mejor a los movimientos. Y a diferencia de los tejidos planos que se entrecruzaban en un ángulo recto, estos se entrecruzan haciendo un bucle. Como el tejido plano, también el tejido de punto tiene muchísimas variantes en función de la estructura, pero no voy a entrar en este tema porque el vídeo no acabaría nunca. Por eso digo que es importante tener un libro que te ayude a identificar a cada una de estas estructuras. Y ahora sí, vamos a la chicha, que es enseñaros las telas. Vamos a empezar por una batista, que es un tejido transparente, es finito y los hilos están bastante separados. Súper importante no utilizarlo para proyectos ajustados porque no va a servir, ¿no? Las costuras se van a rasgar. Bueno, la batista puede ser de algodón, puede ser de lino, puede ser de muchas fibras. No lo suelo utilizar como tela para una prenda, lo uso mejor para forros. Me parece que queda mejor porque es muy suave, es muy agradable de llevar. En la batista se ve súper bien, como lo que te decía de las telas planas,
la dirección del hilo de la urdimbre y la dirección en horizontal de la trama. Ahora ya vamos al popelín. Es una tela bastante parecida a la batista, lo que pasa que es más gruesa. Hay diferentes grosores según el peso que tengan los hilos que utilizan y diferentes composiciones como con la batista, pero esta es una de las telas más populares, es la típica de camisa. Esta tela te da más volumen, te deja, si quieres por ejemplo darle volumen a unas mangas, pues es una tela que va súper bien. No te serviría por ejemplo para hacer un vestido muy caído porque no tiene caída. Lo que tienes, esto es cuerpo, ¿vale? Como ves, esta es más fina y esta es mucho más gruesa. El popelín también se utiliza para muchas prendas, se puede utilizar para vestidos, blusas, pero eso, siempre teniendo en cuenta que el diseño que vayas a hacer no va a ser con caída, va a ser un cuerpo bastante recto o para hacer volumen en mangas o volumen donde quieras, pero no va a ser caída. Una de las telas que yo más uso es el chalí, que también se llama viscosa o rayón, ¿vale? Porque suele ser de viscosa, el hilo que se utiliza, la fibra que se utiliza es de viscosa, aunque también hay de algodón y otro tipo de tejido, de hilos, pero la más utilizada es de rayón. Y es ese tipo de tela que es muy suave, tiene muchísima caída y es muy agradable al tacto. O sea, me encantaría que pudierais tocar porque lo veríais. Este tipo de telas sirve para eso, para prendas que quieras darle mucha caída, vestidos, faldas, incluso pantalones que quieres que tenga un poco de caída. Se cose muy bien. Lo único problema de este tipo de telas es el corte, más que nada porque cuando tienen tanta caída lo que provocan es que se vayan moviendo. Pero bueno, te pones una superficie plana para cortarlo y con mucha paciencia al final se acaba cortando bien. Como digo, se cose muy bien, o sea, no necesitarías una aguja específica ni nada. Yo lo coso con una aguja de 80-12 más o menos, universal, y yo siempre, bueno, os dejo por aquí algunos proyectos que he hecho con este tipo de tejidos. Este también es chalí, pero este es de algodón, y entonces al ser de algodón se arruga. Y entonces, bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta, la composición, porque a lo mejor este no te interesa para hacerlo para una falda porque se te van a marcar todas las arrugas y te interesa más hacerlo con este, ¿vale? Pero bueno, esto es cuestión de gustos un poco, porque yo me hice con este un mono y se arruga y me encanta porque lo llevo súper cómodo. Y además eso, es que es muy, 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 muy agradable. El chalí no sé si se llamará de otra manera en otros países, pero eso, sí, rayón o viscosa. Otro más sería la gasa, que bueno, tampoco no puedo decir más que esto, que bueno, es un tejido semitransparente. Bueno, a lo mejor con las flores no se ve tanto, vamos a coger este. Es semitransparente, es muy caído también, es un tejido muy agradable al tacto. Suelen ser de algodón, aunque como siempre a veces hay variaciones, pero suelen ser de algodón. En este caso, igual que con la batista, no lo recomendaría para hacer prendas muy ajustadas porque al ser tan fino se va a desgarrar. Y sí que es importante cuando cosas gasa es coserlo con una aguja en punta, que sea nueva. Yo siempre lo uso con una aguja nueva porque si no se puede desgarrar porque es muy fina la tela. Y eso se puede utilizar para hacer faldas, vestidos. Lo único que eso hay que tener en cuenta que claro, si lo utilizas para una falda tendrás que ponerle un forro. Bueno, pero eso va a gusto del diseñador. Si quieres ir enseñando algo, pues ya está, no hay problema. Como veis, yo he hecho varios proyectos con las gasas, que os lo dejo por aquí. Otra de las telas que utilizo muchísimo es el crepe, que es un tejido que la característica básica es que es como nudoso, tiene textura. Además tiene una caída muy bonita, pero también tiene un peso suficiente para hacer una chaqueta, por ejemplo, ¿vale? O un pantalón.
no es solo una prenda para hacer cosas caídas, puedes hacerle también para chaquetas y pantalones. Y esto es lo mismo que pasa con el chalí. El problema de esto, que al tener tanta caída te va a condicionar a la hora de cortar, pero vaya, con paciencia al final se consigue. Y en este caso, igual que el chalí, también puede ser de algodón, puede ser de poliéster, combinación de varios. Y mira, como veis, aquí tenemos dos crepes. Ambos son, como veis, tienen esta textura nudosa, pero este es de poliéster y la calidad no es tan buena, no es mala, pero no es tan buena. Y más que nada porque si lo pudieras tocar lo veríais muy claro. Este es muy suave, no hace el ruido, no sé si lo escucháis, ¿vale? No tiene ese ruido, o sea, se nota un montón. Por eso digo que esto es cuestión de tocar, porque si solo has tocado este crepe, no puedes diferenciarlo, no puedes decir, pues no sé si este es mejor o que si has tocado este, ya sabrás que este es el bueno y este no. Otro crepe que se llama crepe china, este es todavía más nudoso que el crepe normal. Si lo diferenciamos con el otro, aquí puedes verlo, es todavía más nudoso. Y además en cómo se comporta el hilo, parece que sea elástico. No lo es, ¿vale? Porque es una tela plana que no tiene tejido, hilos de elastán, pero parece que sea elástico. Este tipo de tejido también me encanta usarlo porque es muy suave, porque tiene muchísima caída. El tipo de fibras con el que se hace puede ser que desde rayón hasta algodón o hasta poliéster, lo mismo, hay una variedad. Otro tejido que seguro que sabéis lo que es solo con enseñarlo es el tejido de denim. Se caracteriza por las líneas diagonales y en función del grosor de los hilos que se usen, pues te dará una consistencia, una rigidez u otra. Estos, por ejemplo, son muy caídos porque son finitos, son para el verano y se puede utilizar para un vestido, para una blusa, pero por ejemplo un denim más grueso no lo vas a utilizar para una blusa, sino que lo utilizarás para una chaqueta o un pantalón. En el caso del denim se hace mucho ponerle hilos elásticos para que tengan cierta flexibilidad y sean más cómodos, porque el denim es un tejido muy rígido. En su mayoría son tejidos de algodón, pero como siempre hay variantes. Otro tejido que seguro os lo enseño y seguro que sabéis lo que es el tejido del tweed. Se hizo súper famoso y era de lana, ahora ya se hace con diferentes hilos de poliéster, de acrílicos, de combinación de ambos, pero es este tejido que si sacamos los hilos se van deshaciendo. Entonces, es un tejido que se deshilacha muchísimo. Es un tejido que si no te lleva muy bien con el deshilachado, siempre es mejor pasarle un pespunte en zigzag o con la remalladora, porque si no puede ser que acabes deshaciéndolo porque se deshace solo con mirarlo. Hay diferentes grosores, por ejemplo, si veis este es grueso, entonces este serviría para una chaqueta, para una falda, por ejemplo. Y luego está este que también es tweed, pero es muchísimo más fino. El grosor de los hilos es mucho más fino, entonces podría servirte para algo un poquito más caído. Una chaqueta, por ejemplo, pero una chaqueta más liviana. Y esto es en función del diseño que queráis. Otro tejido es el raso satén, que es este tejido que es brillante o lustroso. Tiene un tacto muy suave y para coserlo siempre es mejor, igual que pasaba con las gasas, es mucho mejor utilizar una aguja nueva o de punto incluso, porque si no se puede desgarrar. Este tipo de telas puede ser de rayón, de poliéster, incluso de seda. Se puede utilizar para hacer vestidos de noche, para hacer incluso camisones o como forro. Yo lo utilizo mucho como forro. Os dejo por aquí algunos vestidos que he hecho y lo he utilizado como forro porque tiene una textura tan suave que realmente es gustoso llevarlo. El siguiente tejido es el jersey, es el típico de camiseta.
aunque en función de la composición que tenga, que puede ser de algodón o puede ser de viscosa, tiene características muy diferentes. Como ves, este tiene una caída súper bonita, que es otro de los tejidos que más me gusta utilizar, por eso, porque tiene caídas, que si tiene caída a mí me gusta. y eso, ¿veis? Es la flexibilidad, porque es un tejido de punto, y además la composición que hace esos bucles. Ahora, lo único que sí, a la hora de usarlo, tienes que coserlo con una puntada específica que sea elástica, si lo haces con la overlock o con una puntada en zigzag o alguna puntada de elástica que tenga tu máquina, y usar una aguja específica de jersey, porque si no al final se acaban saltando los puntos y no va a quedar bien. Y con esto pues puedes hacer multitud de cosas, desde vestidos de niñas y más veraniegos y más fresquitos, hasta camisetas, hasta pantalones de estar por casa, hasta pijamas, hasta vestidos como los que he hecho con este tipo de tejido, un poquito más arreglados. Y es una tela muy variada, o sea, es una tela que se puede utilizar para mucha variedad de cosas, porque como le decía, según el tipo de hilo que se haya usado, tiene unas características u otras. Otra de las telas también muy fáciles de identificar es el punto canalé, que tiene estas líneas caneladas que le dan el nombre. La elasticidad va en función de los canales que tenga. Por ejemplo, esta que tenéis aquí es muchísimo más elástica porque tiene más canales, y además esta, al ser tan fina, el bajo lo tenemos que hacer con un repulgo o ponerle un puño, porque si no lo que hace es que se dobla hacia adentro. En este tipo de telas hay variedad de composiciones, variedad de grosores, pero básicamente lo que le hace más fácil de identificar es eso, los canales que tiene. Es muy versátil y se pueden hacer variedad de prendas, desde vestidos, blusas, hasta incluso pantalones, porque como hay muchos grosores, muchas composiciones, al final te da esa versatilidad. Yo lo he utilizado para hacerlo para vestidos, para blusas, os dejo por aquí algunos. Otro tipo de punto es el punto Roma, que es un punto, es muy fácil de coser y de cortar, es como más rígido, o sea, es como más firme, además es súper agradable al tacto y suele ser de fibras sintéticas. Dentro del punto de Roma hay este punto de Roma también, pero es doble. Es, como veis, por un lado punto de Roma, y podría ser punto Roma por un lado y por el otro también. En este caso es punto de Roma neopreno, porque este lado es de neopreno. En este caso, al ser punto de Roma y ser neopreno, que es grueso, pierde bastante flexibilidad, no es tan flexible. Eso, se pueden hacer faldas, se pueden hacer vestidos. Yo os dejo por aquí algunos que he hecho con este tipo de tejido. Incluso se podrían hacer leggings. En cualquier caso, ambos son tejidos fáciles de coser, aunque son de punto, son bastante fáciles de coser, utilizando siempre una aguja específica para punto y una puntada también de elástica, ya sea en zigzag o la overlock, o la puntada que tenga tu máquina si tiene puntada elástica. Y luego tenemos el punto para suéter, que es el típico punto de jersey. O sea, no de jersey como el jersey que era de camiseta, sino de jersey. Además, si lo ves en detalle, te fijas que tiene los bucles y es el típico de jersey. En este caso hay muchas variedades porque va en función del grosor que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos un punto para suéter que es bastante finito, no sé si lo veis, pero que se medio transparenta. Y luego tenemos este, que es bastante grueso, pero tiene las mismas características. En este caso, como en todos que sea punto, siempre es mejor utilizar una aguja específica para punto y una puntada elástica, ya sea zigzag o overlock. Y nada, con esto se puede hacer chaquetas o jerseys. Lo que sí es importante es eso, cuanto más grueso es,
tiende más a tirar un poco del hilo, entonces cuantas menos costuras hagamos, mejor. Que es un poquito más grueso, sí que es un poco más difícil de coser que este, por ejemplo, que hice esta chaqueta y no me costó mucho. Me parece que lo vamos a dejar aquí porque estoy viendo que se va a acabar la batería y no me quiero quedar a medias. Pero me han quedado bastantes telas por explicar, así que si queréis que haga una segunda parte, dejadmelo en los comentarios y yo lo intento hacer. Pues lo dicho, si os ha gustado, dadme un me gusta y suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos muy pronto.